Bueno, vamos a Isaías 44, 28 cuando Antonio pueda, si no, ponte tú, Francis. Isaías 44, 28. Estamos teniendo una reunión tremenda, preciosa. Amén. Y ahora pues creo que es bueno. Esta palabra va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Mirad, aquí el Señor está hablándole a una persona que no es creyente. Está hablándole a un rey, al rey de Persia, a Ciro, que iba a conquistar Babilonia. Babilonia era una ciudad donde nadie pudo conquistarla. Era una ciudad fuerte, era un imperio muy fuerte. Pero el rey Ciro, Dios le dio la capacidad para poder vencer al emperador de Babilonia. Y está diciendo el Señor, que dice de Ciro, es mi pastor. Es un incrédulo, acordaros que es un incrédulo. Es un idólatra. Es una persona que no pertenece al pueblo judío, no tiene nada que ver. Pero el Señor se va a valer de un instrumento, porque Él es el dueño absoluto de cada uno de nosotros e incluso de los que no creen en el Señor, pero Él puede utilizar a cualquiera. Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Este hombre, un rey persa que gobernó entre el año 1559 y 1530 antes de Cristo. Es importantísimo este hombre porque cuando conquista Babilonia, deja salir a los judíos, les da dinero para que puedan reparar el templo y los judíos vuelven nuevamente a Jerusalén. Eso lo podéis encontrar en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, que son más o menos, estaban por esa época. Lo importante aquí es que Dios se vale de cualquiera para hacer su obra. Amén. Dios, si tiene que hacer algo, se va a valer incluso de los desconocidos, de los que tú dices, ese lo va a utilizar el Señor, a ese le va a hablar en sueño, a ese le va a traer una visión, a ese le va a ordenar hacer algo. O sea que tengamos aquí presente el señorío de Jesús, el señorío de Dios. O sea que Él tiene hombres y tiene reyes a los cuales ha delegado su autoridad y los ha bendecido para ayudar a la iglesia. Nosotros contamos con nuestra fuerza, pero cuando algo viene de parte de Dios, ¿sabéis una cosa? Cuando algo viene de parte de Dios, Dios puede usar incluso a la gente que no tiene nada que ver con nosotros. Puede ir alguien, el Señor hablarle y decirle, mira, tengo un local vacío para vosotros. Quiero ayudar a esta congregación y nos ayuda. Dios puede hacer cualquier cosa. No limites a Dios en tu problema. No limites a Dios en tu necesidad. Porque Él dice que el dinero de los pecadores, lo que tienen los pecadores, es para la iglesia y es para sus hijos. O sea que Dios puede usar a cualquiera. Amén. Tengamos eso presente, que Dios puede usar a cualquiera para hacer su obra. Mira, nuestro amor por la obra de Dios es lo que hace la diferencia. Nuestro amor por la obra de Dios es lo que hace la diferencia. Hay gente que ama la obra de Dios, pero no podemos decir que no amamos la iglesia. Solamente Dios y la iglesia no. Porque, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Decirlo conmigo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, si decimos que amamos solo a Jesús y no amamos la iglesia, no, algo está fallando aquí. Porque Jesús y su iglesia están unidos. El cuerpo no se puede separar de la cabeza y la cabeza no puede separarse del cuerpo.
Amén. Por eso es importante que entendamos que hay que amar la iglesia, hay que amar la obra de Dios. Efesios 1:22 dice, Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y sometió todas las cosas, primero Él vence, somete todas las cosas bajo sus pies, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Él vence, se atesora de todo, y ahora dice, para todo lo que tenga para la iglesia. O sea que todo el legado, todo se lo ha dado a la iglesia. Qué importante es esto, porque la iglesia es muy importante. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, se lo está diciendo Pablo a Timoteo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Cómo le llama a la iglesia? La casa de Dios. Iglesia somos cada uno de nosotros. Somos el cuerpo, iglesia. Cada uno la componemos miembros. Somos como ladrillos vivos, piedras vivas que vamos componiendo la iglesia. Amén. Pero esta es la casa de Dios. Aquí es donde Dios se manifiesta. Esta es la casa de Dios. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Es un baluarte, es donde se guardan todos los tesoros, los únicos que estamos guardando, que deberíamos de guardar, todo lo que es los tesoros de la moralidad. Hoy el mundo no tiene moralidad, hoy el mundo no tiene valores, hoy el mundo no vive como quiere, anda como quiere. Y la iglesia debería de ser esa columna y ese baluarte que sigue guardando los valores de Dios. Nosotros no podemos adaptarnos al mundo. Dice la palabra, no os convirtáis vosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Entonces, la iglesia tiene testimonio, porque somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. No, la iglesia no puede vivir como quiere o como le da la gana, porque perdemos el testimonio. La iglesia necesita un testimonio, personalmente y a nivel de grupo, a nivel de congregación. Mateo 16:18 dice, hoy hay muchos versículos, pero es bueno que entendamos estas cosas. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, si tú no perteneces a una iglesia, tú eres alguien que está suelto. Pero si tú perteneces a la iglesia, dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra una iglesia. Pero por eso necesitamos estar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánta gente hoy se ha quedado en las casas por la pandemia, por diversos motivos, porque se han enfadado con sus pastores, porque se han enfadado con los hermanos, porque han tenido algún problema? Pero hermano, la iglesia es el lugar donde Dios reúne a sus hijos para guardarlos, para protegerlos, para bendecirlos, para llenarlos. Porque un miembro que está solo o que está en casa, no está congregándose, ¿qué le está pasando? Dice que el diablo está como león rugiente, esperando a ver a quién puede devorar. Cuando estamos juntos, hay una protección especial en medio del pueblo, porque Él dice que Él habita en medio de su pueblo. Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice que Él está en medio. El que habita, no el que viene de visita, el que habita al abrigo del Altísimo. Por eso es muy importante que entendamos que la iglesia es muy importante. La iglesia, muchos la desprecian. Muchos dicen, yo amo a Dios, pero la iglesia no. Yo amo a Jesús, pero la iglesia no. Hermano, tú no estás entendiendo que no puedes separar la iglesia de Jesús. Porque Jesús murió por su iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a amar la iglesia, amar los hermanos, amar la congregación, ser familia, dejarnos de tantas historias que quizás nos han enseñado. El problema es porque muchas veces no sabemos amar y no sabemos perdonar.
y tenemos que aprender a perdonar, aunque nos duela. El perdón no es algo que afecta a los demás, el perdón nos afecta directamente a nosotros, porque cuando no perdonamos, Dios no puede perdonarnos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Lo que Dios tenga que hacer con otra persona, lo hará, porque dice el Señor, la venganza es mía, pero dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque la venganza no es nuestra. Cuando nosotros decidimos no perdonar, nos viene amargura en el corazón. Dice la palabra, mirad que no venga sobre vosotros ninguna raíz de amargura, por la cual muchos son contaminados. La amargura que alguno puede llevar, amarga su casa, amarga a sus hijos. Ha dejado muchas veces a familias enteras postradas en el camino. Y muchos, por esa cabezonería de no querer perdonar, de no querer hacer la voluntad de Dios, han perdido a sus hijos, ha perdido a su familia y ha perdido su iglesia, y están como ovejas sin pastor. Por eso es muy importante que tú te congregues y ames el lugar donde te estás congregando. Tú tienes que pertenecer a un cuerpo, tienes que pertenecer al cuerpo, y al cuerpo se pertenece cuando tú te congregas en un sitio, en un lugar donde tienes un pastor. Tú puedes escuchar muchas predicaciones a través de internet y está bien, pero no son tus pastores, no te conocen, no saben quién eres, no oran por ti, no lloran por ti, no doblan sus rodillas por ti. Tú puedes escuchar predicaciones y muy buenas, y seguro que habrán predicadores muchas veces, miles de veces mejores que yo. Eso no te lo niego, pero no son tus pastores. Tú tienes que amar la iglesia donde tú te congregas. Tú tienes que amar a tus pastores, tienes que amar a tus hermanos y cuidar de este lugar. Porque esta es tu casa, esta es la casa de Dios. Amén. Yo siempre lo he tenido claro, hermanos. Lo he tenido claro. Puedes pasar por momentos difíciles, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero yo tengo que estar unido a la congregación. Yo tengo que estar ahí perseverando en la congregación. Hechos 2, 46, 47. Dice, y perseverando, ¿cómo estaban? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Perseveraban como unánimes, juntos. ¿Dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿qué partían en las casas? El pan. La Santa Cena, muchos de ellos, la hacía la familia, se reunían y partían el pan en las casas. Y lo hacían diariamente, muchas veces lo hacían diariamente. Cuando nosotros somos capaces de entender el plan divino y darle gracias al Señor por todo lo que está haciendo con nosotros, Dios se empieza a mover de una forma diferente. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había favor con el pueblo, no les faltaba de nada. La gente veía que tenían un corazón diferente a la gente del mundo. Tenemos que ser gente sencilla, pero gente abierta, de un corazón abierto. Yo decía el viernes, os animo que escuchéis la predicación del viernes. Yo vine de trabajar, no tenía absolutamente nada, pero el Señor me habló. Y creo que es una de las predicaciones que vale la pena escuchar, la del viernes. Fue tremenda. Si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, el Señor va a hacer su obra. Nuestro problema muchas veces es que dejamos al Señor detrás. Y cuando dejamos al Señor detrás, Él no puede obrar. Porque el que tiene que abrir camino en nuestra vida es Él. El que tiene que guiarnos es Él. Ningún guía se pone detrás, sino que el guía se pone delante, porque es el que guía, el que abre camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Nuestro problema muchas veces es que hemos dejado a Jesús atrás y no lo hemos puesto en primer lugar. Por eso necesitamos poner en primer lugar a Jesús. Hemos sido llamados, marcados con el amor de Jesús, escogidos, pero todavía muchos no le hemos conocido de verdad.
y tenemos que aprender a conocerle a Él de verdad. ¿Sabes? Pedro estaba en la cárcel. El apóstol Pedro estaba en la cárcel. El rey Herodes había matado a Santiago y la gente le gustó. A los judíos les gustó eso. Y a la gente le gustó también. Entonces cogió a Pedro también y lo metió en la cárcel para matarlo también. Pero ¿sabes una cosa? Había una iglesia. Había una iglesia. Había un cuerpo que estaba orando por Pedro. Y a medianoche el Señor envía a su ángel. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y los defiende. Y el apóstol Pedro, durmiendo en paz, él no tenía temor, no tenía miedo, estaba durmiendo. Vino el ángel y el ángel lo sacó de la prisión entre medio de los soldados. Echó su manto, abrió las puertas, de tal manera que, hermano, eso es lo que hace la iglesia cuando hay un problema. Tu iglesia, tu cuerpo, los tuyos, los que te aman. Porque cuando amamos a los hermanos, porque en eso se ha manifestado el amor de Dios, en que amamos a los hermanos. Porque si no amamos a los hermanos, aún no hemos conocido a Dios. Por eso necesitamos juntarnos, unirnos en amor, ser un cuerpo diferente. La iglesia es necesaria, hermano. Y habrá una iglesia y habrá un pastor. Y cuando nosotros amamos el cuerpo de Cristo, seremos capaces de perdonar. Hay que aprender a perdonar. Perdonar no significa que tú seas amigo de esa persona. Perdonar significa que te liberes de la opresión del diablo. Si alguien te hace daño, tú no te vas a ir para que te haga daño. Tú no vas a ir a esa persona para que te siga golpeando, para que te siga haciendo daño. Pero dentro de ti tú tienes que decirle: Señor, ayúdame a perdonar tus manos. Pero yo no quiero que haya ningún rencor, algo en mi vida que pueda hacerme daño. Y eso es importantísimo, porque tú te libertas de toda amargura, de toda opresión que pueda traer el enemigo. La iglesia unida, ¿sabes? Tiene poder. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba ¿por quién? Por su líder, por su pastor, por su apóstol. Yo os invito a que también oréis por este ministerio. Os invito a que oréis por vuestros pastores. Yo creo que gracias a la oración de la iglesia, pues yo estoy aquí con vosotros hoy. Yo creo que es gracias a los hombres y mujeres que están orando por sus pastores, que Dios los guarde y los proteja, porque el enemigo ¿a por quién va? A por la cabeza. Porque él dice: derribaré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y si el diablo sabe cómo hacerlo, pero no sabe que hay un Dios muy grande está detrás protegiendo a los suyos, como te va a proteger a ti. Amén. Pero tú tienes que estar en un cuerpo. Tienes que aprender a estar en el cuerpo y amar al cuerpo. ¿Sabes que un miembro separado del cuerpo se seca? Ah, ¿no lo sabías? Un cuerpo, una mano separada del cuerpo se seca. Pero si está en el cuerpo, todo el cuerpo recibe el alimento, recibe la bendición y es válido. Pero cuando nos apartamos del cuerpo, nos separamos por el motivo que sea, por lo que tú creas que, aunque tú creas que tienes toda la razón, pero eso no es suficiente. Si la iglesia no es conforme a la palabra de Dios, si los pastores que te están pastoreando no son conforme a la palabra de Dios, si es una iglesia corrupta, tienes todo el derecho de coger e irte. Yo sería el primero que me iría. Pero si estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde te aman, donde te se está mimando a través de la palabra, de la oración y de la búsqueda, tú tienes que amar al cuerpo. Tenemos que amar donde Dios nos ha plantado para seguir creciendo. Amén. Eso es fidelidad. Tú tienes que saber a quién perteneces. Tú tienes que saber quién es tu pastor. Tú tienes que saber quién te pastorea.
Tú tienes que estar bajo autoridad, porque nadie que está sin autoridad y no está bajo autoridad, se le puede delegar autoridad. Tú tienes autoridad porque alguien te la delega. Amén. Pero esta gente unitaria que vive solos, separados, no están entendiendo que para tener autoridad de Dios en tu vida necesitas estar bajo autoridad. Amén. Eso no es algo que decir, ay, yo estoy bajo la cobertura de ese pastor, hermano, no. Tú estás bajo la cobertura del Espíritu Santo. Pero el pastor, dice la palabra, amad a vuestros pastores y obedecerlos, porque ellos son los que velan por vuestras almas y los que tienen que dar cuenta por vosotros. Yo no voy a dar cuentas, no. Yo personalmente daré cuentas, yo no daré cuenta en la iglesia. Yo daré cuenta de lo que yo estoy haciendo, de la palabra que yo estoy predicando. Si yo estoy haciendo lo correcto, si he sido testimonio, si he estado haciendo la voluntad de Dios. Yo no soy el que da, como decía un pastor, los pasaportes para ir al cielo. No, hermano, yo daré cuenta de lo que yo estoy haciendo por la iglesia y de mi vida, si no es correcta y está en orden. Amén. Pero el pastor vela por vuestras almas. El pastor es el que está orando, el que está intercediendo, el sacerdote de la iglesia. Pero, ¿tienes pastor? ¿Amas la iglesia? ¿Sabes quién es tu pastor? ¿Lo tienes claro, hermano, de que perteneces a una congregación? ¿Lo tienes claro de que esta es tu casa? ¿Lo tienes claro de que realmente esto es la obra de Dios? Y que queremos que muchas familias se unan, que queremos que muchos jóvenes puedan unirse, que podamos tener realmente una congregación llena del Espíritu Santo y que podamos seguir creciendo. Porque esto no es la obra del hombre. Llevamos, mira, en noviembre haremos 9 años ya la iglesia. La Iglesia Restauración va a hacer 9 años desde su fundación en noviembre. Yo creo que esta iglesia ya está madurando. Ya está madurando, son 9 años. Nos ha costado llegar hasta aquí, nos ha costado muchas luchas, muchas pruebas, muchos sacrificios. Pero a pesar de todo eso, la iglesia sigue hacia adelante. Amén. Y yo creo que la iglesia, yo le pido al Señor que siga añadiendo alma. Tenemos que amar. El problema nuestro es que no amamos como deberíamos de amar. Nos cuesta todavía trabajo asistir a las reuniones de oración. Nos cuesta trabajo asistir los viernes a las predicaciones de los viernes. Y no es una iglesia que tengamos muchas actividades. Hay iglesias que tienen actividad los lunes, martes, miércoles, jueves, cada día. Pero, ¿dónde están los guerreros de oración? ¿Dónde están los que aman la iglesia? ¿Dónde ama la gente? ¿Dónde aman al pueblo? Es que tenemos que aprender a amar. Porque dice la palabra que se conoce al árbol por su fruto. ¿Amén? ¿Por qué se conoce al árbol? Por su fruto. Por su fruto los conoceréis. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, o sea que había muchas, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo fundaba iglesias, veía a personas que podían ser responsables y los ponían como ancianos, eran pastores de esa iglesia, y les delegaba autoridad. No había una sola iglesia, sino que había muchas iglesias. Entonces, importantísimo que nosotros entendamos, ya como ovejas y ya como ancianos y como responsables, que tenemos que aprender a velar por la iglesia. Amén. A velar por la iglesia, a orar por el pueblo de Dios, a estar juntos. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira, Él ganó la iglesia, Él ganó. Esta iglesia y todas las iglesias que son de Dios fueron ganadas por Él en la cruz del Calvario. Amén. O sea que este es el fruto de la cruz. El fruto de la cruz es su iglesia. ¿Cómo podemos separar la iglesia de Jesús? Imposible. Tú no puedes separar la iglesia de Jesús. Jesús y su iglesia están unidos. Amén. Dios ha puesto mensajeros, que es el ángel de la iglesia, el pastor, para dar testimonio de Jesús. Mira, Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién lo sabe? El pastor es el ángel de la iglesia. Yo, Jesús, he enviado mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Dios pone un ángel, un mensajero, porque la palabra ángel significa mensajero, el que trae el mensaje, el que abre camino, el que trae la palabra que te inspira, la palabra que te da camino, que te da visión. Pero necesitamos tener conciencia de iglesia, necesitamos tener conciencia de casa de Dios. Esto es casa de Dios. Y juntos podemos hacer mucho por la gente que aún no conoce a Cristo. Porque la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. La misión de la iglesia es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y si la sal no sirve para nada, ¿para qué sirve la sal? Para echarla fuera, para que todo el mundo la pisotee. Pero si nosotros somos la sal y somos la luz, la iglesia está puesta para predicar, para hablar, para anunciar las buenas nuevas de Jesús. Amén. No todos van a ser predicadores, pero mira qué gesto más sencillo de que alguien te envía un vídeo o envías una palabra, porque hoy las redes sociales las utilizamos para todo, pero tú tienes que aprender a utilizar las redes para anunciar a Jesús. Amén. Yo no utilizo las redes para otra cosa. Bueno, ayer sí, ayer me pasé un poco, los que ven el vídeo. Bromas familiares aparte. Amén. ¿Quién vio el vídeo de ayer de la familia? Oh, Yolanda, tú lo viste, otros por allí también lo vieron. Bueno, pero las redes están para anunciar el Evangelio. Amén. Porque tenemos que aprender a hacer obra de evangelista. Obra de evangelista. Amén. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos son supervisores. Nadie tiene que nombrarnos pastores porque, hermano, si tú amas la iglesia, tú vas a amar a tus hermanos. Es que parece que hasta que no nos den un cargo, no somos nada. Ese es el problema. El que ama, ama desinteresadamente. Parece que si no tenemos un cargo, no somos candidatos, no somos pastores, si no nos han nombrado diáconos, si no nos han nombrado ujieres, si no nos han nombrado algo, parece que no somos nada. Hermano, no. Está bien. Pero a la hora de interesarte por el cuerpo, a la hora de orar, a la hora de interceder, a la hora de amar, de aportar para la obra, eso es algo que nadie tiene que decírtelo. Pero muchas veces andamos por el título. Yo he estado 25 años, Monse y yo hemos estado más de 25 años llevando a la juventud. Hemos recibido a derecha e izquierda, por todo sitio. Por todo sitio. Pero nos quitaban las ganas por todo sitio. Por todo sitio. Nos pillábamos a derecha e izquierda, por todos lados. Pero, hermano, el sentir que había en mi corazón, el sentir de evangelizar, el sentir de estar con los jóvenes, el sentir de subir a Hospitalet, el subir, a mí me quitaba las ganas por todos sitios. Yo me acuerdo
Empecemos a evangelizar en el colegio. ¿Recuerdas que tu hermana habló con una delegada de allí de Hospitalet y lo dejaron un colegio entero para nosotros? Y empecemos a predicar el evangelio. ¿Cuándo se enteraron de que estamos predicando? ¿Cuándo se enteraron de que había un avivamiento, de que empezaba eso a crecer? La de palos que recibimos, ya se acabó el programa. Pero hermano, a mí me prohibían una cosa, yo abría una página web. Me prohibían otra cosa, abría una radio para predicar el evangelio. Me cerraban por aquí, abría por allá. ¿Por qué? Porque tienes el sentir y amas la obra de Dios y amas a Jesús. Tú no necesitas que nadie te nombre, que nadie te levante, que nadie te aplauda. Lo que el Señor quiere hacer con tu vida lo hará. Pero primeramente tienes que demostrarle al Señor que lo amas desinteresadamente. Amén. Hay muchos que quieren ser directores de banco y aún no. Oye, yo también quiero tener un buen sueldo, pero no se trata de eso. Empieza por abajo. ¿Tú quieres servir? ¿Cuántos queréis servir al Señor? A ver, Monse, trata las escobas. ¿Cuántos queréis servir al Señor? A ver, los trapos para limpiar los baños. ¿Cuántos queréis servir al Señor? A pintar las paredes, a hacer cosas para la iglesia. Que todo no es coger un micrófono. Yo le quitaría el micrófono a más de uno. ¿No sabéis la responsabilidad que tiene delante del Señor el estar ministrando a la iglesia, el hablarle a un pueblo, el traer la palabra de Dios? Yo tengo toda la Biblia para poder predicar de todo, pero me quedo más de a veces horas y digo, Señor, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Hasta que Dios me da una palabra, pero esa palabra es el hilo y empiezo a tirar del hilo. Y el Señor sigue trayéndome versículo y palabra. Y dice, ¿cómo lo hace? No me lo digas cómo lo hago. Es el Espíritu Santo que va trayendo la palabra, va trayendo la palabra, va trayendo la palabra, va trayendo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que su pueblo necesita alimento. Porque yo no quiero traerle cualquier cosa a la iglesia. Pero necesitamos tener conciencia de iglesia. Necesitamos saber quién es el que nos pastorea. Realmente si pertenecemos o no pertenecemos al cuerpo. Amén. Ojalá que veamos aquí fruto de esta predicación. Mira, hacemos un poco de resumen y acabo, 5 minutos más. Dios obra a favor de su iglesia, que es su pueblo, su amada, y puede usar a cualquiera. ¿Usó a quién? A un incrédulo, a Ciro, lo usó. Dios obra a favor de su iglesia, que es su pueblo, su amada, y puede usar a cualquiera, O sea que si Dios usa a un incrédulo, puede usar a cualquiera de vosotros. Amén. Si Dios usa a una persona que era atea, idólatra, y lo utiliza para bendecir al pueblo de Dios, Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Segundo, es imposible amar a Jesús y no amar la iglesia de Dios. Porque la iglesia la componen hermanos y hermanas con un mismo Dios y un mismo Padre y un mismo Espíritu Santo. Es imposible que tú me digas que amas a Dios y no amas a los hermanos. ¿Amén? Esto no se trata. Yo no puedo estar llamando a cada uno de vosotros, ¿y por qué no vienes? ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo estás? Quizás en el mes de febrero que me jubile, pues estaré a tiempo completo, quizás te pueda llamar, pero están todo el día dándole palmaditas a la gente. Tú tienes que ser mayorcito para saber en quién has creído. Amén. Tú tienes que ser ya mayorcito para saber que Jesús es lo único que tienes. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dame. Esta mañana me decía el Señor, ¿sabes por qué le pedía a Abraham su hijo, el que más amaba? Porque quería que él demostrara su amor por mí. Porque Dios no te pide lo que no amas, Dios te pide lo que más amas. Dios te pide lo que más amas.
¿Y sabes por qué te pide lo que más amas? Porque Él quiere ser el primero. Porque Abraham le había puesto a su hijo lo primero. Y Él dice, yo no quiero ser el segundo, yo quiero ser el primero. Abraham, demuéstrame que soy lo primero para ti. Iglesia del Señor, iglesia de restauración. Demostrarle al Señor que el Señor es lo primero en vuestra vida. Que lo primero no es vuestro esposo, vuestros hijos, vuestro dinero, vuestra casa, vuestros negocios. Que lo primero es el Señor. Porque si Él va adelante, abre camino. Pero si lo ponemos detrás, todo se va a pique. Porque en el día en que estemos delante de la presencia del Señor, no va a estar tu esposa, no va a estar el pastor, no va a estar tu madre, no va a estar tus niños, vas a estar tú delante de la presencia del Señor, y el Señor te va a decir qué hiciste con lo que te di. Porque tu esposa te fallará, tus amigos te fallarán, la gente te fallará, todos te pueden fallar, pero lo único que tenemos y a quien tenemos es a Jesús. Y la gente desmaya, y la gente tiene en su corazón depresión. ¿Pero sabes por qué? Porque no han puesto a Jesús como lo primero en su vida. Porque cuando tú pones a Jesús lo primero en tu vida, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte, Él es lo que más anhelo, lo que más deseo. Hermano, si tú pones a Jesús en primer lugar, Él te va a poner a ti en primer lugar. Todos los problemas vienen porque hemos puesto otras cosas delante del Señor. Hemos puesto nuestra casa, hemos puesto nuestro trabajo, hemos puesto nuestros hijos, hemos puesto nuestra esposa, hemos puesto nuestro ocio, nuestro descanso. Pero no amamos al Señor, seamos sinceros, no amamos al Señor. No es lo primero. Y el Señor le dijo a Abraham, dame a tu hijo, al que ama, me lo coge, me lo sacrificas en el monte, me lo degollas y me lo ofreces en el holocausto. Y cuando lo pone en la parrilla, Isaac es tipo de Jesús. Es tipo de Jesús que dijo, Padre, si nuestro Padre Celestial quiere que yo sea sacrificado, hágase en mí tu voluntad. Isaac, tipo de Jesús. Y miramos a Abraham, pero no miramos a Isaac, que fue obediente a su padre. Y cuando Abraham coge el cuchillo para degogar a su hijo, dice que el ángel del cielo le habla y dice, Abraham, detente, porque veo que me amas. Veo que me amas, que me has entregado, que no te importa entregarme lo que más amas. Este es el problema de la iglesia muchas veces, que no le entregamos lo que amamos, nos quedamos nosotros con lo que amamos, pero no amamos al Señor. No queremos palabra viva, queremos palabra que nos den palmaditas en las espaldas, pero la verdad es, iglesia del Señor, que no amamos al Señor ni amamos a Jesús como deberíamos de amarlo, porque lo hemos puesto detrás. Y nuestras vidas a veces dan demostración de que lo hemos puesto detrás. Acabo con un versículo, acabo con esto. Número 3, iglesia somos todos los creyentes, el local, esta es la casa de Dios. Número 4, fuera de la iglesia corremos peligro, pues el león anda suelto para devorar. Número 5, Él ha constituido pastores y ancianos, les ha dado autoridad para gobernar a la iglesia. Y te digo, no hay iglesia falsa ni iglesia verdadera, hay una sola iglesia. Porque el Señor conoce a los que son suyos, y iglesias son los que son suyos. Iglesia no son los falsos, iglesias son los que son suyos. Iglesias son los que aman al Señor y conoce al Señor los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. No hay más. Por sus frutos conoceréis a los que son suyos. Y los frutos son santidad. Y los frutos son andar en orden. Y los frutos son agradar al Señor. Los frutos no son hacer lo que nos da la gana. Hacer la voluntad de nuestro Padre es lo que agrada y lo que dice de nosotros que somos reales y verdaderos. Porque lo que es verdadero se queda, lo que es falso se va. Hermano, mejor que lo diga un pastor que no que lo diga el Señor Dios de gloria. Mejor que te lo diga ahora, que estás reinando todavía sobre la tierra y que estás andando sobre la tierra, que no que un día en el cielo te diga, tú nunca me amaste, nunca me conociste, hiciste lo que te dio la gana, fornicaste, adulteraste, robaste, mentiste, no venías a las reuniones, no tenías pastor. ¡Ay, hermanos! Que nos lo diga el Señor. No, que nos lo diga el pastor ahora y que rectifiquemos, amén. Dale ese aplauso al Señor.
Vamos a pasar la ofrenda, si os parece, de los hermanos de Kenia, que este mes, primeramente, vamos a ayudar a una familia que lo necesita en la iglesia. Amén, porque primero es nuestra casa. Ella tiene una iglesia también que este mes, si no se le puede dar nada, no se le dará nada. Pero hay una familia que necesita ayuda y vamos a ofrendar y vamos a ayudar a esa familia. Lo que sobre irá para Kenia, irá para Paraguay. Pero primero es nuestra casa. Amén. Amén.